¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un fuerte abrazo, bienvenidos. Confirmen por favor que me escuchan. Gracias, Marjorie. Gracias por los saludos. Buenas tardes con todos, bienvenidos. Un placer. Un placer, un fuerte abrazo, bienvenidos a todos. Estamos empezando, o vamos a empezar ya con temas puntuales encargados para el curso. Vamos tomando ritmo seguramente en estas primeras sesiones. Previo a empezar a compartir estos temas, solamente una aclaración, por favor. Más que una aclaración, un apunte. Ya tienen ustedes en el aula virtual, en la pestaña Trabajo Final, si no me equivoco, tienen la estructura del informe, tienen la rúbrica de calificación y tienen los grupos conformados y el tema adjudicado. ¿De acuerdo? Seguramente, o les pido por favor, que en el transcurso de estos días, de preferencia previo a la siguiente sesión, se junten en grupo, por lo menos lean de manera conjunta para que quede claro para absolutamente todo el grupo, por favor, de qué se trata el trabajo, qué es lo que finalmente es o cuáles son finalmente los entregables y cuándo se tienen que presentar. Eso está también en la pestaña programación del curso, por favor. Estos hitos importantes, sobre todo para temas de evaluación. Y seguramente cuando lean la información, cuando lean la estructura, cuando lean la rúbrica, empezarán a aparecer algunas consultas o algunas preguntas o alguna suerte de aclaraciones no tengo duda, van a aparecer y que seguramente vamos a ir conversando de eso en las siguientes sesiones. Pero por lo pronto, repito, tómense unos cuantos minutos en grupo para leer de manera conjunta la información pertinente y para tener medianamente claro de qué se trata, cuál es la evolución temporal de la ejecución del trabajo y qué implicancias generales tiene. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso en primer lugar. Luego, he revisado ahora el listado de participantes del curso y veo que hay un participante adicional. La verdad no sé si será joven o señorita. Le pido por favor a esa persona que se ha sumado. Es por supuesto un estudiante que no aparece seguramente en el listado primigenio de los grupos previamente concebidos y que ya tienen ustedes en el aula virtual. Identifíquese por favor y me manda un correo indicando su nombre, indicando su sección, que es muy importante, para yo finalmente incluirlo a uno de los grupos ya conformados. ¿De acuerdo? Ojalá eso quede claro, por favor. Perfecto, gracias. Sí, cómo no. Bueno, mi correo lo pueden en el Outlook de UPC, ponen mi nombre y aparece mi correo, ¿no? Pero igual se los doy, no hay problema. Ok, bien, dicho esto, empezamos ya a conversar temas propios del curso. Como lo comentamos un poquito en la clase anterior de presentación, el curso está distribuido en 3 unidades. La primera unidad es la que vamos a empezar ahora, que un poco contiene el análisis de definiciones generales afines a lo que finalmente vamos a ir desarrollando en el curso. Un poco identificar una serie de actividades, una serie de manejo de situaciones,
una suerte de manejo, identificación de documentación o de documentos previos, ¿no?, al inicio propiamente de las operaciones constructivas, ¿no? Llámese, pues, repito, definiciones generales, conceptos generales, marco normativo general. Vamos a hablar con bastante detenimiento, creo yo, de eh, el expediente técnico o los expedientes técnicos, su importancia y su connotación dentro de los proyectos de construcción. Y vamos a apuntalar algunos conocimientos indiciarios importantes, creo yo, en la lectura de planos y de documentos gráficos. Esta primera unidad, repito, o en esta primera unidad vamos a tratar de resaltar estos conceptos muy generales y muy importantes. Repito, en principio, por una suerte de definiciones generales, una suerte del reconocimiento de actividades y de documentación previa al inicio propio de los procesos constructivos, pero también, repito, como uno de los objetivos del curso es iniciarnos en los procedimientos de métrica o de metrados. Es importante ir también mejorando nuestra capacidad de leer adecuadamente los documentos gráficos de nuestros proyectos, siendo que esa es una habilidad que también se va desarrollando en el tiempo, pero hay cosas primigenias, hay cosas, digamos, eh, de origen que es necesario manejar, ¿de acuerdo? Entonces, repito, en esta primera unidad nos vamos a mover básicamente en ese tipo de información. El logro de la unidad: al finalizar la unidad, el estudiante conoce un expediente técnico considerando los reglamentos y normas existentes, además de los procedimientos para preparar el terreno, layout, ubicación de la grúa torre y replanteos en obras. El logro particular de esta sesión: al finalizar la sesión, el alumno reconoce los aspectos reglamentarios y normativos que rigen la construcción de edificaciones en el Perú, los sistemas estructurales en los que se apoya una edificación, muy importante. Vamos a ser muy redundante en esta necesidad imperiosa, como también se van a dar cuenta cuando empiecen a revisar las rúbricas del trabajo final, en ser lo más preclaros posible en la definición y en la identificación de los sistemas estructurales sismo resistentes, que para efectos de diseño y para efectos constructivos se tornan en fundamentales. ¿De acuerdo? Bien, empecemos con una suerte de definiciones generales. ¿Qué es una construcción? ¿Qué es una edificación? Sugerencia general que siempre suelo hacer: si nosotros estamos metidos en un rubro muy específico, muy especializado, como ya lo hemos ido conversando, creo, y delineando la clase anterior, porque estoy seguro ustedes tienen preclaro desde sus primeros cursos y su ingreso a esta carrera en particular en la universidad, saben pues que nos tenemos que someter o estamos permanentemente sometidos a marcos normativos que van a un poco controlar o manejar nuestro quehacer profesional. En ese sentido en particular, y un poco para clarificar conceptos, para clarificar definiciones, es muy importante recurrir también a las normas, porque las normas, así como tienen exigencias mecánicas, así como tienen exigencias físicas, así como tienen exigencias de diseño, exigencias de calidad, en fin, exigencias en general, tienen también una suerte de glosarios en a los que nosotros podemos recurrir para aclarar algún concepto o alguna definición relacionado obviamente con el rubro que estemos manejando, con el nivel de especialización en el que estemos inmersos. Una norma, por ejemplo, una norma importante, vamos, primero,
Si hablamos de edificaciones, que es como vamos a enfocar nosotros el curso, el marco normativo general, que iremos detallando un poco más adelante con algo más de amplitud, es el Reglamento Nacional de Edificaciones. El Reglamento Nacional de Edificaciones está dividido en tres títulos. Hay un título, que es el título primero, es el título número 1, que es el título de las generalidades. ¿De acuerdo? Dentro de ese título, que es el de las generalidades, tenemos de la G010 hasta la G050. Lo más probable es que ustedes, si no todos, la gran mayoría, han escuchado hablar de la G050 en una gran cantidad de cursos, o en una gran cantidad de exposiciones, o en una gran cantidad de conversatorios, no tengo duda. No quiero preguntar qué es la G050, pero si alguno me lo quiere decir o a qué se refiere, puede escribirlo por favor en el chat, pero seguramente es una norma de la que tienen conocimiento respecto de su existencia y más que su existencia, de su importancia. ¿Dónde está la G050? En el título 1, Reglamento Nacional de Edificaciones. Pero además tenemos otras normas, G010, G020, G030 y G040. Y hay una en particular, que es la G040. Es más, paréntesis, por favor, ya no a estas alturas, pero seguramente para la siguiente sesión, la G010, la G020, la G030 y la G040 ya debe formar parte o debería formar parte de sus bibliotecas virtuales, ¿de acuerdo? Es decir, deberían ir buscando, si no la encuentran, me dicen para yo hacérselas llegar, la G010, la G020, la G030, la G040, porque asumo que la G050 sí la tienen y la manejan. Estas normas en particular son normas propias de las generalidades del Reglamento Nacional de Edificaciones, un poco que enmarcan la esencia de la norma, es decir, lo que el Ministerio de Vivienda busca de manera esencial con el contenido con el contenido completo del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Vamos a encontrar un poco la esencia de la norma, vamos a encontrar la visión de la norma, la misión de la norma, que es, repito, el sentido que el Ministerio de Vivienda trata de darles a las edificaciones en general, repito, enmarcadas en el cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones. Son normas muy fáciles de leer, ¿no? Muy novelescas incluso, aquellos que les gusta leer las novelas, estas normas primigenias del título 1, Reglamento Nacional de Edificaciones, son muy novelescas, son muy fácilmente legibles. Así que, por favor, una acotación adicional, por favor. Si bien es cierto, en este curso tenemos diapositivas, que ya ustedes cuentan con ellas, seguramente. Si encuentran algún cambio en las diapositivas que ustedes tienen en el aula virtual respecto a lo que estemos presentando, lo que vamos a presentar, aunque deben ser muy pocas, me avisan, por favor, para hacerles llegar la nueva versión de las diapositivas. Recuérdenlo, inmediatamente se las hago llegar, no hay ningún problema. Pero la esencia del curso pues no está enmarcada a lo que dicen las diapositivas, entenderás, ¿no? Las diapositivas es un punto de partida, es una información general. No sesguemos nuestra formación a lo que textualmente está escrito en las diapositivas, ¿no? A partir de lo que está escrito en las diapositivas, abrimos un abanico amplio, frondoso, insondable de información a la que debemos ir accediendo. Estas normas primigenias, repito, son normas importantes de tener. Yo voy a ir también seguramente en la evolución del curso indicando alguna norma en particular, algún artículo en particular, de alguna norma en particular, alguna bibliografía en particular, alguna lectura en particular, que sugeriré como de lectura obligatoria. ¿Qué implica esta indicación de lectura obligatoria que yo le voy a dar a algún texto en particular? Es que finalmente es pasible de evaluación, ¿no? Es decir, aquello que no necesariamente está en las diapositivas, pero que yo finalmente eh, sugiero como de lectura obligatoria, puede aparecer en alguna evaluación del curso. Así que les pido por favor que la apertura de mente acá es fundamental, ¿no? La información es, cuando hablamos de construcción, entenderán, pues, y de normas de construcción,
y de procedimientos de construcción y de elementos estructurales, en fin, la información es particularmente amplia, particularmente amplia. Estar atento siempre a lo que conversamos, por favor, estar atento siempre a lo que recomiendo como lectura, porque a partir de eso, repito, se abre un abanico importante a, finalmente a recolectar como información. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de estas Gs, entre la G010 y la G040, particularmente la G040 es una norma particular, que es una norma de definiciones, que es una suerte de glosario de definiciones. Y en este glosario de definiciones, digamos, de conceptos generales que finalmente la norma utiliza pues en su cuerpo en general. Ahora, la G050 son definiciones muy generales, ¿no? ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, queremos buscar una definición específica de un concepto muy especializado, por ejemplo, de un elemento de concreto armado, lo más probable es que esa definición no la vamos a encontrar en la G040. Seguramente vamos a tener que recurrir al glosario de definiciones de la norma especializada de concreto armado, que sería la E060, por ejemplo, por dar un ejemplo específico, ¿no? Pero la G040, repito, es una suerte de glosario de definiciones que el Reglamento Nacional de Edificaciones tiene para, se entiende, consultas de conceptos recurrentes respecto de su contenido general. Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar la definición de qué es construcción y qué es edificación. Importantes de distinguir en principio, ¿de acuerdo? Que vamos allá y de repente luego volvemos a la diapositiva. ¿Qué es construcción para G040? Por ende, para el Reglamento Nacional de Edificaciones. Acción que comprende la ejecución de obras de habilitación urbana, de edificación y de ingeniería. Dentro de las actividades incluye la instalación de sistemas necesarios para el funcionamiento de la edificación y obra de ingeniería. ¿Qué diferencia la edificación o la definición de edificación respecto a la definición general de construcción? Eso, que la edificación es una parte porcentual, es una parte concreta de la definición general de construcción. Un segundito, por favor. ¿Ok? Y, y si buscamos en la misma norma, en la G040, y buscamos la definición de edificación, a ver, seguramente si yo a priori les hubiese preguntado, les hubiese pedido una definición a todos acá en la asamblea de construcción y de edificación, seguramente me hubiesen dado una definición, si no exacta, muy cercana con esto que estamos leyendo, ¿no? Propio de la G040, no tengo duda, ¿no? Vamos, palabras más, palabras menos, seguramente todos tenemos, vamos, de manera general, el concepto claro o medianamente claro de lo que es una construcción y lo que es una edificación. ¿De acuerdo? No tengo dudas sobre eso. ¿Qué es una edificación puntualmente entonces para G040? Proceso edificatorio de una obra de carácter permanente, ojo, edificación, obra de carácter permanente, sobre un predio cuyo destino es albergar a la persona en el desarrollo de sus actividades. Importante, aquí aparece un concepto complementario al anterior, que es brindar en el tema de las edificaciones propiamente, todo el contexto estructural y todo el contexto de instalaciones necesarias para el adecuado desarrollo, para el adecuado desenvolvimiento de las actividades de las personas y de los seres humanos. Importantísimo. Es por eso que la G040 complementa finalmente o cierra el concepto de edificación con lo final, ¿no? Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella. Importante. Adelantándome un poco, de repente a lo que más adelante vamos a ver, repito, con un poquito más de precisión, entenderemos entonces
o vamos entendiendo entonces que el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Justamente en atención a esta esencia que la misma norma como definición nos da del tema de edificación o del concepto de edificación, el Reglamento Nacional de Edificaciones tiene que contener de manera muy precisa y en efecto lo hace, todas aquellas conceptos o exigencias de todas aquellas especialidades que forman parte de los procesos edificatorios. Y cuando hablamos de especialidades que forman parte de los procesos edificatorios, por obvias razones nos tenemos que referir a una especialidad fundamental primigenia que es la arquitectura, a otra especialidad fundamental que es o son las estructuras, y a las otras especialidades que, acorde con las exigencias de la norma, son los distintos tipos de instalaciones. Llámense instalaciones eléctricas, llámense instalaciones sanitarias, llámense instalaciones mecánicas o cualquier otro tipo de instalación adicional que, repito, en su esencia la edificación requiera para que el desenvolvimiento de las personas sea, repito, en la mejor de las condiciones posibles. ¿De acuerdo? Solamente una acotación, por favor, a todos en general. En cualquier momento, cuando tengan la necesidad de hacer una consulta, de entrar en un diálogo, de generar un aporte o un comentario en general, siéntanse, por favor, en la entera libertad de levantar la mano o anunciarse, escribirlo o ponerlo por el chat. Por favor, yo encantadísimo de entrar en un intercambio, que los intercambios muchas veces siempre son bastante saludables y son muy enriquecedores, ¿de acuerdo? Y son muchas veces muy demandantes también. Así que, por favor, siéntanse en cualquier momento en la entera libertad de poder hacerlo. ¿Ok? Ok. Otro concepto importante, otra definición importante es el de obra, ¿no? Muy común en nuestro léxico cotidiano, ¿no? Oye, ¿dónde estás? Estoy en la obra. Oye, ¿ya saliste de la obra? No, estoy volviendo a la obra, ¿no? Bueno, pues es una cuestión de comunicación, pues, coloquial en nuestro quehacer cotidiano para nosotros los ingenieros civiles, ¿no? O los que trabajamos finalmente en el rubro de la construcción. Pero finalmente, ¿qué califica como obra? Y este concepto es muy importante, repito, porque es muy usado, muy manoseado dentro de los conceptos generales, pues, en temas de construcción, ¿no? No es ajeno a cualquier conversatorio, a cualquier informe, dentro, pues, repito, de del rubro constructivo en general. Pero es bueno definirlo. ¿Por qué es bueno definirlo? Porque es bueno y necesario, imprescindible definir el concepto de obra? Repito, porque el tema de obra tiene mucha connotación con la contratación, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de contratación, en principio vamos a hablar de contratación pública, pero también podemos hablar de contratación privada, ¿no? Si bien es cierto, esta distinción es básicamente por un tema de manejo contractual, las normas no distinguen entre la contratación pública y la contratación privada. El Reglamento Nacional de Edificaciones no dice que es solamente aplicable a la contratación pública. El Reglamento Nacional de Edificaciones es aplicable y es demandado por todo acto constructivo en general, con todo lo que implica las definiciones que hemos leído en la diapositiva anterior. Entonces, particularmente para definir obra, nos vamos a referir ahora al glosario de definiciones del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Entenderán que la contratación pública tiene que estar enmarcado dentro de una ley fundamental, importantísima, que es la Ley de Contrataciones. Y seguramente ustedes tienen, si algún conocimiento legal tienen, si no, también lo irán desarrollando en el tiempo, aunque no somos abogados, ¿no? Pero necesitamos o no nos formamos como abogados
pero necesitamos, por nuestra responsabilidad ulterior, que muchas veces hemos conversado en la clase previa, necesitamos mucho contenido normativo en nuestra ejecución, ¿no? Si bien es cierto, tanto en la actividad pública como en la actividad privada, pero en la actividad pública esto es mucho más cuadriculado, ¿no? El manejo del cumplimiento normativo respecto de la ley de contrataciones se hace muchísimo más exhaustivo y se hace muchísimo más demandante. Entonces, si a nosotros nos toca formar parte de un proyecto, una obra pública, por ejemplo, en cualquiera de nuestras posiciones, ¿ah? Que podemos ser como residentes, que podemos ser como participantes de los contratistas o participantes de la supervisión o participantes de la entidad, vamos a seguramente, necesaria y obligatoriamente tener que revisar muy recurrentemente toda la información de la ley de contrataciones o la información pertinente a nuestro proyecto de la ley de contrataciones. Y las leyes en general para que se vuelvan operativas o para que puedan ser operativas o para que se puedan aplicar necesitan los famosos reglamentos de la ley. Las leyes, para que finalmente se puedan ejecutar, tienen que tener una reglamentación. Ese reglamento de la ley de contrataciones también es muy importante. Y dentro del reglamento de ley de contrataciones, repito, hacemos solamente un tema muy descriptivo de más o menos cómo se maneja este tipo de información, aparece también un glosario de definiciones. Y en ese glosario de definiciones del reglamento de ley de contrataciones aparece la definición de obra, que pongo a disposición de ustedes. ¿Qué es una obra o qué califica como una obra para los diferentes procesos de contratación? La construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles. Ojo, todo esto es una, digamos, ¿cómo llamarlo? Es una acción constructiva, ¿no? Es un acto constructivo, ¿de acuerdo? Importantísimo lo siguiente. Cuando hablamos de obras, nos referimos total y exclusivamente a bienes inmuebles. Y esto tiene una connotación de contratación, porque es una cosa un bien inmueble y otra muy distinta es un bien mueble. No podemos hablar de obras cuando nos referimos a bienes muebles. Cuando hablamos de obras nos tenemos que referir, nos estamos refiriendo total y directamente a bienes inmuebles con lo que eso implica. ¿Qué es un bien inmueble? Dejo ahí en la parte inferior la definición de bien inmueble, no sé si es de la RAE, pero es una definición que me parece bastante razonable para su apreciación y comprensión, que lo dejo por favor a su lectura. Entonces, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros. Y acá cierra el reglamento de ley de contrataciones digamos, este último concepto de cierre es fundamental para complementar lo primero, que requieren para que califique como obra, este acto constructivo, debe tener dirección técnica, debe contar necesariamente con dirección técnica con lo que eso implique. Obligatoriamente con expediente técnico. Repito, tiene que contar con dirección técnica y tiene que contar necesaria y obligatoriamente con expediente técnico. Además, por obvias razones, si estamos hablando de un acto constructivo, tiene que necesariamente haber o existir consumo de recursos. Y cuando hablamos de consumir recursos en temas constructivos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tenemos que conseguir? ¿Qué tenemos que consumir? Materiales, tenemos que consumir mano de obra, tenemos que consumir equipos, herramientas y tenemos que consumir eventualmente, dependiendo del tipo de contratación, tenemos que consumir seguramente uno u otro subcontrato. Repito, entonces, para fines de contratación y para fines de supervisión, según el reglamento de ley de contrataciones, solamente califica como obra aquel acto o proceso constructivo que necesaria y obligatoriamente cuente con dirección técnica, expediente técnico y consumo de recursos en sus múltiples niveles. ¿Cuáles son esos niveles de consumo de recursos en un proyecto de construcción? Mano de obra, materiales, equipos, herramientas y eventualmente subcontratos. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo, es el mismo concepto, veamos de una manera un poquito más gráfica, ¿no? Para que vamos, acto constructivo califique como obra, se requiere, repito,
dirección técnica, que ya sea a nivel de residencia y a nivel de supervisión necesariamente, expediente técnico, mano de obra, materiales, equipos, subcontratos, ergo, consumo de recursos. ¿De acuerdo? Ok, hasta ahí cómo vamos. ¿Se me está escuchando bien? ¿Alguna consulta? ¿Se me está entendiendo bien? Ya más o menos nos estamos a... el tono de voz anda bien. Ustedes dirán, si tienen algún inconveniente me avisan por favor para poder corregir que recién estamos empezando. Ok, perfecto. Muy bien. Eh, es bueno y necesario, creo yo. Es bueno y necesario, creo yo. eh, conocer el... Conocer o ir conociendo en todo caso, o empezar a conocer en todo caso, o profundizar en el conocimiento en todo caso del sector económico, del sector productivo en el cual finalmente nosotros nos vamos a mover como profesionales, ¿no? Ya ustedes los considero, pues ya los consideramos dentro de la industria de la construcción, dentro del sector construcción, dentro, que es un sector económico particular, es un sector económico distintivo, ¿no? Ni mejor ni peor, ¿no? Simplemente es un sector distinto. Es muy probable que ya a estas alturas de su conocimiento constructivo, digo, puede ser, o de repente no en algunos casos, de repente han escuchado que el sector construcción es un sector distinto, es un sector diferente, este, es un sector con condiciones distintas. Han escuchado seguramente el régimen de construcción civil, por ejemplo, ¿no? Ya solamente hablar del régimen de construcción civil, que obviamente es un régimen laboral, ¿no? Es un régimen laboral distintivo, muy propio del sector construcción, ya lo hace un sector distinto, ¿no? Eh, Van a profundizar, no tengo duda, cuando hablamos del régimen de construcción civil, que es un régimen, vamos, que está estrictamente relacionado con lo laboral, distinto, muy distinto del régimen industrial, del régimen, ni que se diga, del régimen general. Ustedes van a tener la necesidad y la obligación seguramente de conocer con mucha mayor profundidad el régimen laboral de construcción civil en su curso de costos y presupuestos, por ejemplo, ¿no? En el curso de costos y presupuestos, uno de los análisis muy importantes que tenemos que hacer cuando analizamos costos y presupuestos en construcción es determinar en esta esencia de analizar con el mayor nivel de precisión posible los recursos que vamos a consumir. Es fundamental analizar el consumo del recurso humano, ¿no? Y cuando analizamos el consumo del recurso humano, tenemos que analizar o tenemos que adjudicarle una hora hombre, ¿no? Y para finalmente adjudicarle una hora hombre, se hace todo un análisis muy importante de los costos en los que vamos a incurrir para darle pues finalmente un numerito a la cantidad de horas hombres que finalmente vamos a consumir en nuestro proyecto de las diferentes categorías que de los participantes del proyecto. Ese análisis ya se hace un análisis muy fino. Entonces, cuando ustedes, no sé si están llevando, llevarán o han llevado, si alguno ha llevado me dará la razón seguramente, y si no, dígame que estoy mintiéndoles, por favor, hacen un análisis muy detallado y muy elaborado de conectar el régimen laboral de construcción civil con análisis de costos unitarios, por ejemplo. ¿De acuerdo? Jason me pregunta, ¿y en los códigos se menciona lo del sindicato o es algo externo, perfecto? En los códigos se menciona lo de los sindicatos. Eh, no, no se menciona los sindicatos en los códigos. O en qué tipo de códigos, digamos, ¿no? En el Reglamento Nacional de Edificaciones, no, no, porque no tiene mucho, porque es más un régimen laboral, ¿no? El tema de los sindicatos está más del lado de un régimen laboral, ¿no? O más de beneficios laborales. Ahora, no confundamos también dos cosas. Una cosa es
o son los sindicatos legalmente establecidos, ¿no? Que tienen el amparo, el amparo reglamentario laboral vigente, ¿no? O sea, los sindicatos tienen su amparo legal laboral, ¿no? No confundamos eso con los pseudo sindicatos o con lo que finalmente, por, ¿cómo llamarlo? Por mal uso de estos sindicatos, particularmente en el tema de la construcción, hacen alguna suerte de delincuentes que, amparándose en temas sindicales, generan actos delincuenciales, ¿no? Eso no tiene absolutamente nada que ver con la normatividad vigente, ¿no? Que es una realidad que hay que saber sortear, que hay que saber mirar, que hay que saber llevar en nuestros proyectos de construcción. Es una realidad, porque no podemos evitar esa realidad, no podemos cerrar los ojos ante una realidad completamente evidente, pero eso no está normado, ¿no? Entenderá, como dice bien Said, la extorsión no está normalizada, ¿no? O no está reglamentada en todo caso. De alguna manera está normalizada desde el tomarlo como normal en nuestros proyectos de construcción, pero no es pues que esté reglamentada, entenderás ahí, ¿no? Entonces ya eso pasa por otro tipo de manejos, ¿no? Finalmente, no es que yo voy a encontrar en la norma, oye, ¿cómo es que finalmente yo tengo que relacionarme con sindicatos o con pseudo sindicatos o con extorsionadores o con la gente de la localidad que finalmente me va a hacer algunas demandas particulares en la ejecución particular de un proyecto de construcción? No, ya eso es otra cosa, ese es otro tipo de manejo, ¿no? Eso es otro tipo de manejo que lleva un carril aparte, lleva un carril aparte. Obviamente ese tipo de cosas no aparecen en las normas, entenderá Jason. Si eso es lo que pregunta, ¿no? Si le entendí más o menos la esencia de la pregunta. Los sindicatos existen y existirán, y los sindicatos tienen su reglamentación, los sindicatos tienen su amparo legal, pero el régimen de construcción civil, si bien es cierto, se ganan por luchas sindicales, se actualizan por luchas sindicales, pero es afecto a todos los trabajadores del régimen, ¿no? No porque uno es del sindicato debería tener más beneficios que uno que no lo es. No olvídense, eso es la universalidad de los beneficios, ¿no? Los sindicatos sirven para, digamos, y el sindicato de construcción civil es un sindicato particularmente fuerte, ¿no? Que sirven justamente para eso, ¿no? Para año a año ir mejorando sus condiciones laborales, pero, digamos, si bien es cierto, se manejan por luchas sindicales, pero finalmente lo que consiguen los sindicatos, en concordancia con este caso, con Capeco, con, eh, con los empresarios de la construcción, porque finalmente es una opción consensuada, finalmente afecta o debe estar afecto no solamente a los sindicalizados, sino absolutamente a los trabajadores del sector construcción. Y es como nosotros trabajamos. Que se entienda otra cosa o que muchas veces se maneje de otra cosa, muchas veces tiene un carácter más delincuencial que sindical. Hay que tener mucho tacto con eso, ¿de acuerdo? Ok. Bien, me fue un poquito. Entonces, ¿es importante entender nuestro sector? Sí. Saber que el sector construcción es un sector distinto, es un sector diferente, que tiene sus particularidades, sus peculiaridades, es fundamental, ¿no? Es fundamental. Si no conocemos el ambiente en el cual nos vamos a desenvolver, las condiciones en las cuales nos vamos a desenvolver, de repente nuestras posibilidades de éxito se van a ir reduciendo. Tenemos que conocerlo. Y es más, nadie ama, nadie quiere lo que no conoce. Y se entiende pues que si nosotros nos vamos a desarrollar en el sector construcción, tenemos que querer el sector construcción, tenemos que, entre comillas, amar el sector construcción, ergo, tenemos que conocerlo. O procurar por lo menos ir conociéndolo con mayor insistencia. Dentro de este conocimiento del sector construcción, seguramente entre muchas otras aristas, facetas,
propias del sector, hay unas que son particularmente importantes que quiero resaltar con ustedes, muy afín a entender varias cosas, ¿no? En principio, que el sector construcción en realidades como la nuestra, ¿ya que me refiero? A países en vías de desarrollo, países todavía tercermundistas, países pues que todavía la tecnificación en construcción, si bien en cierto ha aumentado, ha incrementado, ha mejorado sostenidamente, pero el techo todavía está muy alto respecto de, ni que se diga pues de países del primer mundo, o incluso países de nuestra propia región, que nos llevan delantera importante al respecto. El sector construcción es muy importante para muy importante en los números productivos generales del país o de una economía nacional. Y en ese sentido en particular que quiero destacar tres conceptos muy importantes propios del sector construcción, repito, en condiciones constructivas como las nuestras. ¿Basados en qué? Basados en el efecto multiplicador. El sector construcción es muy importante para los indicadores, para el PBI, para la producción nacional, sí es muy importante. ¿Qué tan importante? Seguro muy importante y seguro en muchas otras aristas que aquellas que voy a compartir con ustedes. Estas, desde mi punto de vista, son muy importantes. Primero, el sector construcción es un sector multiplicador en varias dimensiones. Vamos a destacar tres. El primero, relacionado con el multiplicador monetario, el índice multiplicador monetario. El sector construcción, siendo por favor este un número, porque yo cuando hablo, por ejemplo, el índice o el indicador o el multiplicador monetario del sector construcción es 2.25, es un número, así de simple. Lo importante es darle algún sentido a este contenido numérico bastante concreto. ¿Qué significa este 2.25 y por qué es importante? Significa que por cada 2.25 soles o por cada 2.25 dólares que se invierte en el sector construcción, repito, por cada 2.25 soles o dólares que se invierte en el sector construcción, eso finalmente se multiplica en réditos del PBI, se multiplica en réditos del PBI en el orden de 2.25 soles, 2.25 dólares. ¿Se entiende? ¿Okay? Yulisa me pregunta, profesor, disculpe, ¿a qué se refiere con sector multiplicador? El sector construcción tiene facetas de multiplicación, Yulisa, ¿de acuerdo? Es lo que estamos analizando ahorita, ¿no? ¿Por qué decimos que el sector construcción es un sector multiplicador? Porque si analizamos, por ejemplo, estas tres condiciones de multiplicación, seguramente podemos discernirlo con mayor facilidad. Un primer efecto multiplicador, estimada Yulisa, es este que comento, multiplicador monetario. Siendo que este número, este 2.25, puede ser variable, como lo es variable, como son variables todos los números en la economía, porque es bastante dinámico. ¿Qué significa este 2.24? Repito, Yulisa, por favor, para que quede claro. ¿Qué significa? ¿Por qué multiplicador? Porque se multiplica un dólar o un sol que se invierte en el sector construcción, en cualquiera de su gran alcance, finalmente eso trasunta en multiplicar esa inversión en 2.25 soles o 2.25 soles dólares en el PBI nacional. Un primer efecto multiplicador. Ahora, ¿por qué es importante este 2.25 en el sector construcción? Porque comparativamente con el índice o el indicador multiplicador monetario de otros sectores productivos, sí el del sector construcción suele ser uno de los más altos. Siempre con fluctuaciones, pero el indicador o el multiplicador monetario del sector construcción repito, países como el nuestro, todavía en vías de desarrollo, suele ser un indicador muy importante del sector. Punto número 1. Segundo punto, intensivo en mano de obra, también con el mismo sentido, ¿no? Y esto va muy de la mano ¿con qué? Porque finalmente
el sector construcción, o más, el aporte del sector construcción en disminuir, sobre todo en disminuir el porcentaje de desempleo nacional, juega un papel muy importante. En esto en particular, todavía el nivel de intensividad de mano de obra. El sector construcción todavía sigue siendo un sector muy intensivo de mano de obra, sobre todo, repito, en sectores o en países como el nuestro en vías de desarrollo, donde el techo tecnológico todavía está bastante alto. Importante tener en cuenta, por favor. Y otro número importante del sector construcción, siendo un número todavía que está rondando el 50%, con tendencia a ir creciendo, es este famoso coeficiente insumo-producto. Y el coeficiente insumo-producto está relacionado con el valor agregado. Repito, el coeficiente insumo-producto está relacionado con el valor agregado. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, o qué leemos o qué trasunta de un coeficiente insumo-producto del sector construcción del orden del 55%? Y esto está en aumento sostenido. ¿Qué significa? Que por cada 100 soles o por cada 100 dólares que se consuma en un proyecto de construcción, o que se consumen en un proyecto de construcción, 55% son recursos con mucho valor agregado, Repito, estamos todavía recién sobrepasando el 50% en nuestra realidad. Hay otras realidades que ya están bordeando pues el 60, 65, incluso 70%, sobre todo en países mucho más industrializados. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto ya hablar de 55% de presencia de valor agregado en la producción, en la construcción es importante, podemos notar que todavía la posibilidad de crecimiento es aún más importante. ¿Con qué relacionamos esto? Desde una manera muy gráfica, desde una manera muy visual, que finalmente cuando nosotros somos los responsables constructivos o en la ejecución de un proyecto de construcción, nosotros somos lo que yo llamo una suerte de manejadores de recursos, ¿no? O sea, nosotros organizadores de recursos, consumidores de recursos. Y generalmente los recursos que consumimos en nuestros proyectos de construcción son productos o son no solamente productos, ¿no? Son productos y son servicios también que ya traen consigo una gran carga de una gran carga una gran carga de tecnificación, de tecnología por sí mismas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Si nosotros vamos o más, los ladrillos que nosotros consumimos en nuestras obras, no es que nosotros pues fabriquemos los ladrillos en nuestros proyectos, en nuestras obras de construcción. Hay una empresa muy especializada seguramente que se dedica exclusivamente y tiene todo un manejo tecnológico y toda una inversión en I+D, que para mejorar su producto sosteniblemente, para ser cada vez más competitivo, más productivo y finalmente ofertar mejores precios al mercado. Y eso que pasa con el ladrillo, pasa con el cemento, pasa con el porcelanato, pasa con los vidrios, pasa eso desde los materiales, pero también pasa desde los servicios, ¿no? Desde los encofrados, desde las luminarias, desde los softwares, ¿no? A eso se refiere esto, ¿no? Este gran contenido de valor agregado, ya pasando el 50%, que todavía hace, repito, que nuestro techo sea todavía bastante más alto. Sí, adelante, alguien quería participar. ¿Alguien levantó la mano? Me parece. Ok. Jason me dice en las empresas concreteras. Pues en efecto, ¿no? Jason, imagínense, ¿no? Las empresas concreteras
Este, y Jason, mire, y las empresas concreteras generalmente suelen ser un apéndice de las empresas cementeras, ¿no? Las empresas concreteras suelen ser una unidad de negocio de las empresas, perdón, las empresas concreteras suelen ser una unidad de negocio de la gran industria cementera. Entenderá pues que es una industria extremadamente competitiva, ¿no? Extremadamente competitiva, con lo que eso implica, ¿no? En inversión, en investigación y desarrollo, en mejora de sus procesos, en mejora de sus equipamientos, más aún ahora entenderemos, Jason, con esta necesidad de manejo cada vez más racional del consumo energético, esta demanda se hace incluso mucho más amplia, ¿de acuerdo? Bien, simplemente de manera muy referencial, entenderán que conocer el sector construcción es también una tarea bastante insoldable, grande, amplia. Simplemente ponemos unos conceptos muy concretos en este manejo inicial de información. ¿De acuerdo? Algo importante, yo solamente para cerrar muy rápido este análisis, lo que aparece sobre la derecha, que son las famosas CIIU, no sé si en algún momento las han escuchado. Las CIIUs, que no es otra cosa que la Clasificación Industrial Internacional Uniforme. ¿Por qué lo ponemos a colación y por qué creo es importante nombrarlas? Porque finalmente, cuando analizamos un sector productivo en particular y para evaluar su crecimiento, para evaluar su mejora, es la idea general, ¿no? O sea, y esto es no solamente aplicable al sector construcción, es aplicable a la vida en general, ¿no? Y ni qué decir, pues, a los sectores productivos. La única forma de mejorar o de procurar mejorar en todo caso es comparándonos en principio con nosotros mismos, ¿no? El sector construcción comparándose con el sector construcción. Y hacemos pues comparaciones mensuales, hacemos comparaciones de desempeño trimestral, semestral y ni que se diga pues comparación anual. Pero para poder comparar, los indicadores de comparación tienen que estar perfectamente definidos y tienen que ser preclaros. Y en el caso particular de la CIU, no son otra cosa que cuentas, ¿no? Es como si se tratase de unas cuentas contables, ¿no? Muy afectas, por ejemplo, al tema tributario, muy afectas al tema tributario. ¿Y en qué sentido en particular? ¿Qué, qué, qué es, qué actividad que se produce o que genera producción en el PBI, en el PBI nacional finalmente califica o suma al sector construcción? Es muy importante, ¿no? ¿Qué de aquello que se ejecuta, se desarrolla en, en la producción nacional califica o suma al sector construcción? Eso es muy importante, ¿no? Entonces aparece un listado de CIUs, esta que ven acá. Repito muy rápidamente: preparación del terreno, construcción de edificios completos y parte de edificios, obras de ingeniería en general, acondicionamiento de edificios, terminaciones de edificios, alquiler de equipos de construcción y demolición dotada de operarios. Estas son cuentas generales, estas son cuentas generales que van acumulando la actividad constructiva, es decir, todo aquello que va facturando y que finalmente se declara tributariamente, o cuando se declara la SUNAT tributariamente, eso va a una gran cuenta estatal, a una gran cuenta nacional. ¿Para qué? Para distinguir a dónde, productivamente hablando, pertenece eso que se ha facturado, eso que se ha ejecutado como gasto, como consumo nacional. ¿Para qué? Para poder compararnos simplemente. Y si para efecto propio tenemos que compararnos con nosotros mismos para ir mejorando, para que el PBI de la construcción pues sea cada vez más grande, sea más robusto, que el sector se vaya robusteciendo en el tiempo, ni qué decir para compararnos pues con el sector con construcción, por ejemplo, de otros países, ¿no? Para ir mirándonos cómo estamos evolucionando respecto de otros. Y obviamente las CIU son cuentas a las que, si no todos, la gran mayoría de países en el mundo han adherido, por una cuestión de orden, por una cuestión de forma general, para generar efecto comparativo real, para generar efecto comparativo válido, para generar efecto comparativo
que finalmente y efectivamente sea una comparación para que nos ubiquemos en tiempo y lugar. ¿No? ¿Cómo estamos respecto de nosotros mismos el año pasado o cómo estamos respecto a los otros participantes de la región? ¿Cómo estamos o cómo está el sector construcción respecto al sector construcción de Bolivia, respecto al sector construcción de Argentina, de Estados Unidos o de China? Todos aquellos que están inmersos o que han adoptado la CIIU, eh, o con todos aquellos que han adoptado la CIU, nos podemos comparar. ¿Por qué? Porque sabemos que las cuentas de medición son las mismas. Ahí sabemos, ahí realmente sabemos, podemos saber a ciencia cierta dónde nos ubicamos y quiénes somos. ¿De acuerdo? Ok. Hasta ahí, ¿alguna consulta, jóvenes, señoritas? Correcto. Gracias, gracias. Cuando hablamos de tipos constructivos generales, ¿no? Podemos hablar pues de obras habitacionales, obras no habitacionales, obras industriales, obras de ingeniería civil en general. Dentro de las obras habitacionales, edificaciones para viviendas básicamente, podemos hablar de unifamiliares o multifamiliares, o lo que se llama también ahora vivienda social, muy de moda últimamente, ¿no? Entenderán que no dejan de ser pues unas multifamiliares generalmente o unas unifamiliares, ¿no? Dentro de las obras no habitacionales tenemos edificaciones gubernamentales y comerciales, amplio conocida por todos seguramente. Tenemos edificios de oficinas para ministerios, empresas, hospitales, colegios, etcétera. Infraestructura deportiva también, ¿no? Infraestructura deportiva, edificación deportiva. Obras industriales, o lo que solemos llamar últimamente edificios industriales, son sinónimos, ¿no? Recuerdo cuando hubo un crecimiento importante de la edificación industrial o de las obras industriales acá, justamente coincidió, no sé si ustedes recuerdan, ustedes están chicos todavía, hubo una gran crisis en España en el 2012, si no me equivoco, 2010, 2012, una crisis inmobiliaria muy fuerte en España, que sí, más en España que en Europa, fue muy español esa crisis, fue una crisis muy española. No sé si ustedes recuerdan, o no sé si son conscientes de eso, pero hubo una migración muy grande de profesionales españoles a al Perú, ¿no? Pero muy grande, ¿eh? Muy grande. No duró mucho, sinceramente, porque finalmente ya quedan muy pocos. La gran mayoría de profesionales que vinieron con esa crisis española ya han vuelto a Europa, ya están en Europa. El europeo no es como la migración venezolana, entenderán. La migración venezolana es distinta, ¿no? Porque son realidades distintas. ¿No? Entenderán que la realidad vivencial común europea, pues, es muy diferente a la de Sudamérica. Eso es algo que el europeo extraña mucho. Entonces, apenas resolvió su tema económico, inmediatamente volvieron a su lugar de origen, ¿no? Traigo a colación esto solamente a vender el comentario, porque en España se utiliza mucho el tema edificio industrial, no obra industrial, no edificación industrial. Se llama, utilizan mucho el tema, siendo sinónimos en efecto, conocen mucho el tema de edificación industrial. Traigo a colación esto porque a partir de esa gran migración, con mucha presencia de profesionales europeos y particularmente españoles en esa época, en ese lapso de tiempo, tomamos esa, esa calificación, ¿no? O esa cualificación a la obra industrial. Y los llamamos edificios industriales. Yo creo que se ha quedado así, porque los que más o menos estamos inmersos
con recurrencia en ese tipo de proyectos, seguimos llamándolo con mucha persistencia edificios industriales. Y obras civiles en general, obras de infraestructura en general. Cuando hablamos de obras de infraestructura en general, no necesariamente edificaciones, hablamos pues de carreteras, puentes, represas, centrales hidroeléctricas, aeropuertos, puertos y toda aquella infraestructura de alcance nacional o de interés nacional fuera de las edificaciones que podamos poner a elección. ¿Eh? Elementos estructurales. A ver, y un poquito lo habíamos conversado, creo, en la clase anterior, en esta suerte, en esta esencia de procurar construir y construir bien en el tiempo, que sugiere, pues repito, un manejo constante, una preparación constante en esta búsqueda de herramientas constructivas, muy de la mano con el crecimiento y mejoramiento del criterio estructural y del criterio constructivo, que todos, pues como ingenieros, salvo pues que dejemos de leer, salvo pues que dejemos de ejercer, y nos quedemos en el tiempo, pero todos aquellos que tenemos una presencia permanente en el sector en particular, por obvias razones, unos más que otros, en efecto, ya por una cuestión de convicción personal, pero todos vamos aprendiendo día a día cosas nuevas, vamos, mejorando nuestras habilidades previas, ¿correcto? Vamos, o ganando experiencia finalmente para poder aplicarla en un proyecto nuevo, ¿de acuerdo? Es, es propia de la esencia profesional de todos, ¿de acuerdo? Y creo que conversamos un poquito en la clase anterior que, por obvias razones, para construir y construir bien hay que ir manejando mucha información. Y en esa esencia, y en esa esencia, es importantísimo, por ejemplo, ir distinguiendo los sistemas estructurales sismoresistentes. Y de repente no lo mencioné en una de las diapositivas iniciales, pero la pongo ahora, por favor. Un documento de lectura obligatoria es el artículo 16 de la E030. ¿Qué nos dice lo 16 de la E030? El artículo 16 de la E030, la E030 es la norma de diseño sismo resistente, entenderemos, ¿no? Esta norma E030, particularmente en el artículo 16, repito, nos hace un listado de todos los sistemas estructurales sismo resistentes a los que nosotros, como ingenieros civiles, en principio desde el diseño y luego en la construcción propiamente, estamos obligados a adherir. ¿A qué me refiero? A que si a mí me entregan o me delegan la responsabilidad de diseñar una estructura para una edificación, ¿de acuerdo? Obviamente en coordinación o mirando la arquitectura o discutiéndolo con el propietario y con los demás participantes del proyecto, yo como ingeniero civil estructural responsable de la edificación, tengo que elegir entre un listado que el propio reglamento y la norma pertinente nos hace respecto de qué sistema estructural o qué sistemas estructurales sismoresistentes tengo que escoger para la ejecución, para el diseño en principio y luego para la construcción de ese proyecto. ¿Dónde encontramos ese listado? Repito, el artículo 16 de la E030 se convierte en lectura obligatoria del curso, por favor, ¿ya? Así que vamos buscando esa información. Hay que tener mucho cuidado, por favor, con la información, sobre todo con la información de normativa. ¿Por qué? Porque las normas, entenderán, suelen ir cambiando en el tiempo porque se van actualizando. Y para tener la información vigente, sobre todo las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿cuál es la fuente pertinente para su descarga? Puede ser Censico o puede ser el Ministerio de Vivienda. ¿De acuerdo? Digo esto porque si ustedes, yo les menciono, por ejemplo, ahorita ahora el artículo 16 de la E030, por obvias razones me estoy refiriendo a la E030 vigente, que es la de 2018.
Porque si ustedes buscan, por ejemplo, el artículo 16 del AE030 del 2016, nada va a tener que ver con lo que estamos poniendo a consideración de lectura. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de sistemas estructurales sismorresistentes, no es otra cosa que construir sistemas estructurales, repito, con responsabilidad sismorresistente, a partir del uso de elementos estructurales. Entonces es importante conocer los elementos estructurales, analizar los elementos estructurales, no solamente desde el diseño estructural propiamente, que seguramente lo van a hacer con mucha precisión, sino de condiciones constructivas mínimas, ¿no? Y esas condiciones constructivas mínimas o esas exigencias constructivas mínimas están obviamente enmarcadas en las normas pertinentes también, que iremos seguramente leyendo, resolviendo y mirando o identificando en el transcurso de las clases. Entonces, cuando hablamos de elementos de cimentación, elementos estructurales, perdón, a partir de los cuales logramos o conseguimos sistemas estructurales, nos referimos, pues, en principio la cimentación o los elementos de cimentación, que puede tener variantes importantes, en principio distinguiéndolas entre la cimentación superficial y la cimentación profunda, aparece un abanico importante de tipos de cimentación que tenemos que aprender a distinguir seguramente. Y cuando hablamos de elementos estructurales puntualmente, hablamos pues de elementos verticales y de elementos horizontales en general, sobre todo para edificaciones. Los elementos verticales, básicamente columnas y muros, columnas en sus múltiples tipos, formas, materiales, facetas, y muros lo mismo, en sus múltiples tipos, formas, materiales y facetas, y ubicaciones y tamaños, ¿no? Y materiales constitutivos. Y cuando hablamos de elementos horizontales, hablamos básicamente de vigas, también en sus múltiples tipos, materiales, ubicaciones, tamaños. Y hablamos de elementos de sistemas de entrepiso para los elementos horizontales. Llámese pues aligerados, macizos, mixtos, alveolares, ¿no? Con elementos prefabricados o no. En fin, aparece también un abanico importante. Entonces, estos elementos estructurales son muy importantes. ¿Por qué? Repito, porque es fundamental reconocer que a partir del uso adecuado de los elementos estructurales vamos a conseguir sistemas estructurales. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá aparece otro concepto también, ¿no? El famoso concepto de diagrama rígido. No sé si alguno de ustedes ha escuchado en un momento hablar o leer, o a partir de una lectura, una conversación, o de repente algún curso previo, algún profesor previo, algún compañero, ¿qué cosa entienden por un diafragma rígido horizontal? Obviamente relacionado con temas edificatorios, con estructuras, con edificios, con edificaciones. ¿Alguno ha escuchado qué es un diafragma rígido horizontal? ¿Ninguno? Gracias, sí. Esfuerzo de vigas, me dice Said. No, no va mucho por el tema de los esfuerzos, Said. Sí va por el lado de los elementos horizontales, como en este caso las vigas. Un poco para responder esto, o por la necesidad de generar en edificaciones o en edificios diafragmas rígidos horizontales. Normalmente lo que buscamos nosotros en los entrepisos de los edificios que diseñemos es que se comporten como diafragmas rígidos. Los sistemas de entrepisos. Y cuando hablamos de sistemas de entrepisos nos estamos refiriendo a esta interacción entre las vigas y las losas de techo. Entonces, un poco para cerrar de manera muy rápida este concepto, para hablar de diafragma rígido nos puede tomar pues, un curso entero como este, ¿no? Pero un poco quiero que quede el concepto general de qué es un diafragma rígido, por qué es importante conseguir o procurar conseguir diafragmas rígidos en los edificios o en las edificaciones. Para esto doy un pasito atrás y les hago una pregunta, ¿no? ¿Quién me puede decir qué cosa es una estructura isostática? ¿Qué entiende por una estructura isostática? ¿Cuál es la mayor connotación de las estructuras o de los sistemas isostáticos? ¿Mm? ¿Quién me da esa respuesta?
Equilibrio, me dice G y C, que entiendo por grados de libertad, ¿correcto? Ver el movimiento desde fuera y entrar. Ver el movimiento desde fuera y entrar. Mira, siempre recibí un montón de tipos de... Pero esa nunca la había escuchado. Una estructura isostática, ver el movimiento desde fuera y entrar. Eso no lo entendí. Si puedes ampliar Jason sería fenomenal. Estable, me dicen. Estable, equilibrio, me dicen. ¿Okay? Cuando el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Va por ahí, Yulisa. Muy bien, te felicito. Cuando nosotros, seguramente, tanto yo como ustedes obviamente mucho más fresco que yo, han rendido exámenes de estructuras para calcular reacciones y todo este tipo de cosas. Lo primero que chequeamos hoy, la estructura es isostática. Si es una estructura isostática, saltamos en un pie porque sabemos que va a ser fácil calcularla, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien dice Yulisa, vamos a resolver sistemas isostáticos con las ecuaciones de la estática. Sumatoria de fuerzas en X y en Y y sumatoria de momentos igual a 0. ¿De acuerdo? Pero una edificación, un edificio, no es pues una estructura isostática, ¿no? Es más, no debe ser una estructura isostática. Es más, la E030 o las normas de diseño sísmico nos piden que cuando diseñemos edificaciones, cuando diseñemos edificios, busquemos que las edificaciones o los edificios sean lo más redundante posible. La norma nos dice, busque usted redundancia, ingeniero. Procure que sus estructuras sean lo más redundantes posibles. ¿Qué significa una estructura redundante? Una estructura hiperestática. La pregunta es, en un edificio, en una edificación, en una estructura hiperestática, ¿podemos resolver ese sistema estructural simplemente con las ecuaciones de la estática? Ya no podemos, pues, ¿no es cierto, Yulisa? Ya no es posible. Y ustedes más que yo lo saben, porque están extremadamente fresquitos en sus cursos de diseño estructural, de ese tipo de procedimientos para tal fin. Ahí entra a tallar un concepto muy importante, ¿no? Si nos están faltando ecuaciones, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar otras ecuaciones. ¿Y cuáles son esas ecuaciones que buscamos? Buscamos ecuaciones de compatibilidad. ¿Recuerdan, no? Buscamos ecuaciones de compatibilidad. Y en el caso particular de las edificaciones o de los edificios, ¿qué buscamos? Compatibilizar deformaciones. Ahí entra a tallar este concepto importante del diafragma rígido. ¿Qué es el diafragma rígido? Primero, que son los sistemas de entrepiso. Imagínate, todos tienen seguramente un celular en la mano, como este acá. Ese celular tiene unas dimensiones, es decir, tiene un largo, tiene un ancho y tiene pues un espesor, digamos, ¿no? La idea es garantizar con el largo, con el ancho y con el espesor, procurar que este sistema de entrepiso tenga rigidez infinita, es decir, que no se deforme en su plano. Es decir, que si esta longitud es o son 12 centímetros, por poner un ejemplo, cuando lo mueva frente a cargas laterales propias de las cargas sísmicas, siga siendo 12 centímetros siempre. Es decir, si se va a trasladar, siga siendo 12, y si va a rotar, siga siendo 12. Y así para las otras dimensiones del sistema. ¿Cómo garantizamos eso? Promoviendo en un elemento como este lo que nosotros llamamos o conocemos como rigidez infinita en su plano. La pregunta es, ¿por qué es importante eso? Porque si eso es importante y no se deforma en su plano, se va a mover, ¿no? Si yo tengo una carga sísmica lateral al edificio, ¿qué pasó? Obviamente, el sistema entrepiso se va a mover. Y no solamente se va a desplazar, sino también es posible que tienda a rotar, tienda a girar, ¿no? Pero manteniendo su geometría. Cuando conseguimos eso, ¿qué pasa? Cuando conseguimos eso, ¿qué pasa? Que podemos compatibilizar las deformaciones de los elementos verticales que están llegando a este elemento rígido. ¿De acuerdo? De eso se trata. No quiero ampliar más porque sugiere un análisis de repente un poquito. Quiero que quede el concepto general, de diafragma rígido. Entonces, solo experimenta desplazamientos y rotación en su plano. Correcto. Se desplaza y rota, pero no se deforma. ¿Qué conseguimos con eso, Omar?
que los elementos verticales, llámese columnas, llámese muros, que están llegando a ese elemento rígido, sus deformaciones sean compatibles. O sea, yo puedo generar ecuaciones de compatibilidad de deformaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Ténganlo en cuenta, por favor, eso es importante. Y ahora ustedes me dirán, ingeniero, pucha, pero ya en la actualidad se habla pues de diafragmas semirrígidos, incluso de diafragmas flexibles. En efecto. Obviamente, ahora nosotros tenemos, pues, más ustedes que yo seguramente, y eso irá mejorando en el tiempo, una gran cantidad de herramientas mayores para el análisis, para el cálculo, ¿no? Softwares mucho más potentes, hardwares mucho más potentes, eso está descontado. Solamente quiero filosofar un poco con ustedes, ¿no? Porque cabe la posibilidad, repito, ya ahora se pueden diseñar diafragmas semirrígidos o diafragmas incluso flexibles, ¿no? Que permitan cierta deformación en el plano. Pero yo me pregunto, y yo desde lo conservador que soy para estos tópicos en particular, digo, ¿no? Si ya yo cuando diseño un edificio, si yo cuando diseño un edificio con, digamos, con un sistema pues uniforme, un sistema regular en planta, regular en altura, regular en masa, regular en rigidez, y con diafragmas rígidos o promoviendo diafragmas rígidos, ¿de acuerdo? En esas condiciones de diseño, ¿no? Yo, a ver, puedo tener la certeza que en efecto, frente a la presencia de cargas reales, puedo garantizar con 100% de certeza que aquello que he diseñado, ¿no? Se va a comportar, o ese edificio se va a comportar exactamente como yo lo he diseñado en esas condiciones de regularidad y con diafragmas rígidos, es bastante complicado, ¿no? De repente voy a tener un buen porcentaje de certeza en el funcionamiento de la estructura, ¿verdad? Pero imagínense, pues sí, más bien me salgo de lo regular y le pongo irregular en planta, irregular en altura, irregularidad, rigideces irregulares, irregularidades en masa, y más aún, no considero un diafragma rígido, sino considero un diafragma flexible. ¿Qué tanto nivel de certeza yo puedo tener que esa estructura se va a comportar como yo le he diseñado? Muy poco probable, muy poco probable. ¿De acuerdo? Entonces, seamos, yo sé que muchos de ustedes van a ser seguramente ingenieros estructurales y seguramente van a enfocarse mucho en el contenido numérico fino de los momentos, de los esfuerzos, de las deformaciones, de las distorsiones, de las rotaciones. Importante. ¿De acuerdo? Pero la pregunta es, ¿qué tanto eso que estoy haciendo en el computador puedo garantizar que finalmente va a ocurrir en el momento de que la carga, cuando el edificio esté construido, en las condiciones de carga que finalmente yo he elucubrado inicialmente, el edificio o la estructura se va a comportar como yo aplasto un botón en mi computador y aparece pues que la estructura, el modo de vibración número 7, aplasto ahí y el modo de vibración aparece pues y la estructura ¿no? Se mueve bonito. Bueno, va un poco por ahí. Por eso que las normas, sobre todo diseño sismo resistente, castigan mucho las irregularidades. ¿No? Las normas de diseño sismo resistente castigan mucho las irregularidades y los diafragmas semirrígidos y los diafragmas flexibles son un tipo de irregularidad. ¿Y cómo te castiga la norma las irregularidades? Es decir, no, este pati es irregular, tienes que darle más fuerza sísmica para su diseño. Ah, mira, ¿qué realidad tiene lo que eso que me está presentando este ingeniero? Ah, tiene una, mira, yo quiero diseñar con diafragma flexible. Ah, no, la fuerza sísmica para el diseño usted la tiene que aumentar. 10, 15, 20, 30% más, lo que la norma indique. ¿De acuerdo? Ok, lo dejo ahí, simplemente como una reflexión. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, déjeme por favor descansar un par de minutos. ¿Salvo que tenga alguna consulta? Sí, voy a tomar lista. Déjeme descansar un par de minutos, por favor. Vuelvo y tomamos lista y seguimos conversando. ¿De acuerdo?
Accho, Presente, profesor. Acuña, Acuña, Alfaro, Aparco, Arias, Aurora, Presente, profesor. Ábalos, Presente, profe. Profesor, buenas tardes. Estaba activando el permiso del micrófono. Soy Acuña y le escribí en el chat. Barriga. Profe. Presente, profesor. Ok, cuando termine de llamar lista, aquellos que han tenido algún inconveniente, volvemos. Barriga, Presente. Presente, profe. Arte, Bendita, Presente, profesor. Burga. Presente, profesor. Por favor, aquellos que no tienen necesidad de tener el micro prendido, por favor tengan la amabilidad de apagarlo. Castro, Presente, profesor. Changana, Presente, profesor. Collantes, Colos, Presente, profesor. Curo, Presente, profesor. Delgado, Presente, profesor. Díaz, Espinosa, Presente, profesor. Figueroa, Presente, profesor. Profesor, Flores, presente. Flores, Fonseca, Fonseca, presente. Hernández, Guamantingo, Presente, profesor. Uywa, Uigua, presente, profesor. Jorge, Presente, profesor, por cierto. León, Presente, profesor. Maceda. Por favor, apaguen sus micros si no tienen necesidad de estar abiertos. Maceda, Maceda, Mamani, Mesa, Presente, profesor. Morales, Presente, profesor. Palomino, Pecho, Presente, profesor. Peralta, Presente, Quispe, profesor Peralta. Quispe, Rojas, Presente, Tribosos, Rojas.
Presente. Rojas Zulca, Presente, Rojas Zulca. Rojas González, Soto Guaranga, Presente, profesor. Soto Hinojosa, Presente, profesor. Tarqui, Presente, profesor. Tello, Tello, Torres. presente, profesor. Torres, Presente, profesor. Trujillo, Valenzuela, Presente, profesor Valenzuela. Vargas, Presente. ok, Profesor, ¿me escucha? Soy Trujillo. Mi micro estaba ok. apagado. Profesor, Buenas, profe. Sí, en orden, por favor. Dígame, su nombre. Aparco. Arias. Bueno. ¿Aparco? Sí, gracias. Ok. Arias, profe, ¿Otro? disculpe, presente. Ok. Gracias. ¿Alguno más? Profesor Hernández. Repita, por favor. González. Hernández. Hernández. Sí. Ok. ¿Alguno más? Buenas tardes. Flores, Yo estoy Flores, hablando y no se me escucha. Maceda. Ok. Maceda. Flores, ¿Otro? profesor, Flores. Flores. Ok. Palomino, presente, profe. Palomino. Correcto. ¿Alguno más? Rojas González. ¿Puedes repetir, por favor? Rojas González, profe. Ok. ¿Alguno más? Tengo ausentes a Barte, Collantes, Díaz, Mamani y Quispe. ¿Ok? Muy bien. Profe, Díaz, diga presente. Ok. Distinción entre subestructura y superestructura. Básicamente, todo aquello que está por encima del nivel terreno natural, superestructura. Todo aquello que está por debajo del nivel terreno natural es subestructura. Ergo, generalmente las cimestaciones de cualquier tipo de naturaleza califican como subestructuras. Si bien es cierto, he referido que los sistemas estructurales sismoresistentes tienen mayor amplitud que solamente distinguir entre sistemas aporticados y sistemas de muros portantes, siempre es bueno, creo, hacer esta salvedad que siempre hemos venido seguramente conversando en algunos cursos previos, ¿no? Esta suerte, oye, ¿qué diferencia hay entre un sistema aporticado y un sistema de muros portantes? Lo que pasa es que muchas veces es fácilmente distinguible, ya sea por una cuestión de agudeza visual directa o de agudeza visual e interpretativa de planos, que se puede distinguir con relativa facilidad cuál es la diferencia entre un sistema porticado y un sistema de muros portantes, pero cabe la posibilidad que en alguna otra condición no necesariamente eso es tan simple de distinguir. Creo lo primero que hay que contestarnos para distinguir estos dos sistemas en particular, repito, siendo que no son los únicos sistemas estructurales disponibles, vale la pena contestar a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál o cuáles son los elementos
resistentes o con responsabilidad resistente para cargas de gravedad y cargas sísmicas, entenderán. Si la respuesta son los muros, pues estamos hablando de sistemas de muros portantes, pero si la respuesta es o son los pórticos, estamos hablando de sistemas aporticados. ¿De acuerdo? Una primera diferencia, si viene al caso, entre estos dos sistemas referidos un poco a su concepción estructural, puede ser la siguiente. Para sistemas de muros portantes, las losas de entrepiso descansan sobre los muros reciben las cargas que las transfieren a la cimentación. Los sistemas constructivos pueden ser muros confinados, muros armados, muros de ductilidad limitada, muros estructurales, adobes, tapial, etc., ¿no? Repito, acá el secreto es distinguir a plenitud si son los muros los elementos que tienen la responsabilidad resistente para cargas de gravedad y para cargas sísmicas. En el caso de los pórticos, las losas de entrepiso descansan sobre las vigas, estas transmiten las cargas a las columnas y de ahí a la cimentación, que puede estar conformada por zapatas o cualquier otro sistema de cimentación. Perdón. Los cerramientos o las divisiones internas, en tanto y cuanto a sistemas de muros portantes se refiere, finalmente son elementos no portantes o los famosos tabiques, que su naturaleza puede ser desde su material constitutivo, puede ser también bastante amplia. Desde la secuencia constructiva, ¿hay algún tipo de diferencia entre los sistemas aporticados y los sistemas de muros portantes? Bueno, depende del sistema de muro portante. Sí hay diferencias constructivas, en efecto. En esta diapositiva en particular, se hace la diferencia entre un sistema aporticado y un sistema de muros portantes de albañilería confinada, siendo, repito, no de exclusividad única. Cuando hablamos de sistemas de muros portantes, no necesariamente nos referimos al sistema de albañilería confinada, ¿no? Solemos relacionarlo directamente con el sistema de albañilería confinada, sí, pero no es, digamos, exclusividad de la albañilería confinada considerarse solamente como muro portante. Hay otros sistemas de muro portante independiente de la albañilería confinada. Pero en esta diapositiva en particular vamos a comparar el sistema de muros portantes de albañilería confinada, siendo un sistema de muros portantes de más amplia difusión en el medio, con un sistema porticado. Entonces, en el sistema de muros portantes, particularmente en el de albañilería confinada, en albañilería confinada, primero se ejecuta la cimentación corrida y los sobrecimientos, ya sea concreto, ciclópeo o armado, siguen los muros y columnas y las columnas de confinamiento que soportan el techo o las vigas de los ambientes. Esa secuencia es importante, ¿eh? Quiero que quede claro. Primero los muros y luego los elementos de confinamiento de concreto. Importante, esa secuencia es fundamental entenderla. Más bien, en los sistemas aporticados, primero se hace la cimentación, obviamente de concreto armado, luego las columnas y las placas, ¿de acuerdo? Donde se apoya el entrepiso o la diafragma de techo, y finalmente los muros confinados no portantes o tabiquería. Quiero resaltar algo importante, sobre todo enmarcado en la albañilería confinada. ¿Por qué en la albañilería confinada? En efecto, la exigencia normativa la secuencia tecnológica de producción es fundamental. Para que un muro califique como un muro de albañilería confinada, primero se tienen que levantar los muros y luego los elementos de confinamiento. No al revés, primero los muros y luego los elementos de confinamiento. La pregunta es ¿por qué? Y la palabra clave y fundamental para entender esa secuencia o esa exigencia constructiva es adherencia. Repito, es adherencia. En los sistemas de albañilería confinada, como más adelante lo vamos a ver en una sesión especialmente dedicada a esa, a la albañilería en particular, un muro de albañilería confinada va a tener mejor condición resistente cuanto más adherencia consigamos. Y tenemos básicamente en principio dos niveles de adherencia. Un primer nivel de adherencia es la adherencia que conseguimos
entre la unidad de albañilería y el mortero. Un primer nivel de adherencia fundamental de conseguir. Y otro nivel fundamental de adherencia a conseguir es la adherencia entre el muro y el elemento de confinamiento de concreto armado. Eso es fundamental. Y está ampliamente refrendado en ensayos mecánicos y en la construcción y en el comportamiento sísmico de edificios de albañilería, que los niveles de adherencia que conseguimos al construir primero los muros y luego los elementos de confinamiento es extremadamente superior que en el caso contrario. ¿De acuerdo? Muy bien. Denme por favor un minutito. Acá Yulisa me pregunta, profesor, disculpe, sobre el trabajo final, cuando se refiere a una edificación, ¿se podría usar una vivienda como un colegio, dado que alberga, por supuesto, claro, Yulisa? Ok. Ok. ¿Alguna consultas ahí? Terminamos ahí, por favor, retomamos la siguiente clase en este tema porque explicar estas... Hay dos, solamente de manera conceptual las explico y luego la vamos a ver numéricamente. Si bien es cierto, es amplio conocido esta suerte de distinción entre sistemas aporticados y sistemas de muros portantes, que generalmente la descripción se hace en estas dos previas que hemos visto, ¿no? Cómo fluye la carga y finalmente la etapa secuencial de la construcción del muro respecto de los elementos de concreto. Pero yo no me quiero quedar ahí, sino quiero generar dos niveles de diferencia importante también. ¿Qué implicancia tiene en la sofisticación de la cimentación, por ejemplo, si trabajamos con sistemas de muros portantes respecto de sistemas aporticados? Esto lo vamos a resolver numéricamente en la clase próxima. Y un concepto muy, muy importante respecto de esto también, que es qué implicancias tiene o qué diferencias podemos encontrar y por qué es relevante la rigidez lateral de un muro respecto de la rigidez lateral de un pórtico. Eso es muy importante también para reconocer y diferenciar un sistema porticado y un sistema de muros portantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo dejamos hasta ahí, continuamos la próxima clase. ¿Tienen alguna consulta, algún comentario final? Los escucho, por favor. Adelante, Said, ¿cómo está? Profesor, disculpe, yo me matriculé recién el día martes. ¿Crearon un grupo de WhatsApp? Sí. Perdón. Tengo entendido que sí, la verdad. Yo no formo parte de los grupos de WhatsApp. ¿Lo pueden pasar al chat, por favor, la delegada? Y sobre el correo, también ya le envié, profesor, el correo Ok, perfecto. para que me integre un grupo. Gracias. Sobre la asistencia, a ver, yo no puedo tomar mucho tiempo para tomar asistencia, trato de hacerlo de manera pausada. Lo único que espero es que al momento que los llame, me contesten, por favor, presente, con voz, porque estoy compartiendo la pantalla. ¿Ya? Tomen sus recados, por favor, en adelante para eso. Profe, me gustaría que repita un poquito, no escuché bien la parte que estaba diciendo de adherencia. ¿Podría repetir su pregunta? Yo no la escuché bien. La parte de adherencia, la parte de los muros, estaba diciendo, que necesita Adherencia. Ajá. Sí. ¿Me No, con podría todo explicar un gusto, poquito? por supuesto. Cuando hablamos del sistema de albañilería confinada, para que un muro califique como un muro de albañilería confinada,
un requisito fundamental es que primero se levante el muro y luego se vacíen los elementos de confinamiento de concreto. Eso es requisito indispensable. ¿Por qué? Porque los sistemas de albañilería, sobre todo para tomar tracciones, esto lo vamos a conversar con mucha mayor amplitud cuando hablemos de albañilería semanas más adelante, para mejorar la condición resistente de la albañilería confinada, hay que promover en este elemento muro la mayor cantidad de adherencia posible. Y cuando hablamos de adherencia posible en muros, en principio caben dos posibilidades de control inicial. El primer nivel de adherencia que debemos de buscar y promover es la adherencia entre la unidad, es decir, entre el ladrillo y el mortero, ¿no? Cuando nosotros asentamos el muro, adherimos las unidades de albañilería, los ladrillos o los bloques a través de un mortero de asentado. Ese es un nivel importante de control, porque mucho de la resistencia del muro va a depender de qué tanta adherencia consigamos entre el mortero y la unidad. Primer nivel de adherencia. Y segundo nivel de adherencia es la adherencia que nosotros vamos a conseguir o vamos a promover entre el muro propiamente dicho y los elementos de confinamiento de concreto armado, llámese columnas, llámese vigas soleras. ¿De acuerdo? Entonces, para conseguir ese segundo nivel de adherencia, importante para efectos resistentes y exigible por la norma, la E070 en particular, es que primero tenemos que levantar el muro y para conseguir una buena condición de adherencia, luego de levantado el muro, recién vaciamos los elementos de confinamiento. A eso me refería, no sé si quedó claro ahora. Sí, profe, ya quedó claro, gracias. No, gracias a ti, Liz, perdón. Muy bien, ¿alguna otra consulta, jóvenes, señoritas? Sugerencia, por favor. Ya tienen los grupos formados. Recuerden que la primera entrega es en la semana número 5. Les sugiero, por favor, que se hagan una pequeña reunión en grupo, por lo menos muy corta. Lean la información, tanto del informe, perdón, de la estructura del informe, como de la rúbrica de calificación, y en base a ello van a generarse seguramente alguna consulta y las iremos absolviendo en las siguientes clases de estas semanas iniciales. Además de ir proyectando ya la búsqueda de sus expedientes, verificando la información de los expedientes técnicos para que finalmente puedan completar las exigencias de la rúbrica de calificación. Eso es un poco la idea, ¿de acuerdo? Nada más. Les sugiero eso. El tiempo se pasa extremadamente rápido. Ustedes más que yo seguramente lo saben, así que simplemente a empezar a cortear y empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Sí, la verdad no hay restricciones para eso, Marjorie. Normalmente se busca en la página de OS, en la página de SEACE, de la contratación pública, en el Ministerio de Educación. Hay varias fuentes de búsqueda, ¿no? La fuente no me importa mucho, sinceramente, lo que me importa es el expediente propiamente, ¿no? Es lo que nos debería, un poco, mover a todos. Ok. Un placer enorme como siempre. Retomamos la clase próxima, por favor. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.